Oye, weón, ¿cómo fue tu experiencia, pelado culiado, en este proceso de votación? Puta, la verdad es que igual me sorprendió la gente, weón. Yo siempre quería votar porque yo llevo votando como 7 años. Siempre que iba a votar, puta, mi mesa estaba vacía, pues, weón. Yo iba a las 6:30 de la tarde cuando estaban cerrando las mesas y habían 40 votos, 50 votos. Bueno, yo era fue a las 10 de la mañana y habían 70 votos, por lo menos. Hermano, Bueno, mi mesa daba vuelta a la manzana, weón. oh, se prefiere. Qué Weón, paja, era weón. horrible. Eh, Antes de que prosigamos con la siguiente palabra, debemos presentar nuestro primer invitado de este podcast. Por favor, Serenita. Buena Muchas Serena. gracias, amigo centralista. Bueno, mi nombre es Serena, ¿verdad? Me llamo Serena, no, mentiras. Yo me llamo Alfonso, soy un foráneo. Estuve estudiando en Santiago un par de años, ahí conocí a estos dos hueones. Más respeto, weón. Más Más respeto, respeto. sí, grandes jugadores de Troya, especialmente el pelado, que puta le pegaron igual, pero piola. Oh, no me pegaron, weón, no andé mintiendo. Donde se la chucha, Gran historia, la voy a contar algún día, weón. La voy a contar algún algún día día. la vamos a contar. Ya, ¿y cuál fue Y tu experiencia para ir a votar? mi experiencia igual fue pésima. Me demoré más en caminar, en subir, porque yo voté en lo que se conoce como el Estadio de la Portada, ahí en Serena. Y había más gente que la chucha. Había demasiada gente, mucha gente, mucha gente. Había cuadras de fila para votar. Cuadras. Cuadras de personas esperando. O sea, Pero igual igual por me un voté. lado bien. Sí, bien. Aguante la ¿Y gente participación. joven o gente viejita? Mayoritariamente gente joven. Mm, Me Mira tú. encontré con algunas ex compañeras de colegio que estaban ahí. Sí, un pueblo chico, todos se conocen. Sí, po. Pueblo chico, infierno grande, dicen por ahí. Oye, ¿cuántos locales de votación hay en tu pueblo? Uno, el Creo estadio. que el estadio y el otro es El la Faro. El junta faro. vecinal, En la Recoba. la sede de los abuelitos, la junta vecinal, estadio ahí. Tres locales. Genial, weón. Oye, démosle la bienvenida entonces, ya muy tarde, pero a este capítulo especial Sí. constituyente de Cesantes Ilustrados. Muchas gracias por escucharnos, por estar Volvimos. acá. Volvimos después de un pequeño receso de 3 meses. Un año largo. La situación ameritaba el regreso. Pero sí, exactamente. Esperamos volver con mayor frecuencia en lo que queda del año, por lo menos. Total, pega, seguimos sin tener. Sí. Van a tener por lo menos los próximos 2 años pega, así que yo que Esperemos que ustedes no, po. comienzan a render ropa. Seguro vos no, pues, weón. Ya, Puta, pronto sí, weón. voy a empezar mi emprendimiento de o venta de droga o OnlyFans. Yo he pensado en comprar y revender ropa de los chinos, weón. No sé si han Bien. cachado las tiendas de ropa, ese típico, hola, ¿cuánto sale este crop top? 85.000 pesos bellas, sin envío. Esa es como la nueva ropa americana, pues, weón. Cacha que siempre mis abuelos me contaban, mi abuela en realidad, pues, que cuando llegó la ropa americana a Chile, los que más iban a comprar eran los cuicos, pues. Eran las viejas cuicas a comprar ropa americana. Y ahora tenéis que ser banqueta para comprar esa ropa, pues, weón. Pura aguante nomás, weón. Ya. Oye, démosle con el Démosle. programa Entremos en materia. en materia. Bueno, como todos saben, fuimos a votar para cambiar la constitución. Esta es la constitución de 1980, que fue escrita principalmente por Jaime Guzmán, entre otros seres inhumanos que no me voy a referir, eh, en un gobierno dictatorial y que fue aprobada también por un plebiscito, pero que fue un plebiscito, digamos, apuntado con metralletas y tanques. Pero para llegar a esto primero tenemos que estudiar un poco lo que fueron las constituciones del siglo XX. Y por eso mi compadre Pelado va a partir hablando de la constitución de 1925. Así es. Bueno, el problema de la constitución del 25 fue, en realidad, la problemática para llegar a cambiar la constitución de 1833 daba larga data. O sea,
Estamos hablando de una constitución que para 1925 estaba a punto de cumplir 100 años, una constitución que estaba quedando obsoleta, pero el mayor problema que tenía esa constitución, la del 33, era que durante los gobiernos parlamentarios se le hicieron una serie de cambios que afectaron el poder, sobre todo el presidente de la República. Lo que hicieron fue disminuir su poder gradualmente y poner de forma superior el poder del Congreso. ¿Qué terminó pasando? En que al final el presidente de la República era un títere, desde 1891 en adelante fue un títere del Congreso. Hay varias como nombres para lo que se le llama esto. Uno de esos nombres es la República Parlamentaria, que la verdad es que Chile nunca fue una república parlamentaria. Es que somos muy carerraja, weón. Son los historiadores de la época, weón, tienen la culpa, le pusieron República Parlamentaria. Nosotros nunca fuimos una república parlamentaria. De partida los parlamentarios eran todos de Santiago, así que con eso es como que vayan cachando de lo trucho que era el asunto, po. Participaban la mitad de las personas. No, la mitad de las personas, la mitad de las personas que podrían haber participado, participaban. Pues, si era horrible, había rotativa ministerial y todo el asunto. Y para el tema, por ejemplo, de las votaciones, que los ponte tú en el campo cuando estaban los dueños de los fondos y te llevaban a votar por el candidato del patrón, pues, weón. Sí, pues, bueno. Y, bueno, democracia, la wea. Oye, sí, aunque eso pasó hasta los 60 más o menos, 60, 70. Yo creo que todavía sigue pasando. Sí. Bueno, la cosa, avanzando el problema, es que durante los años de la expansión salitrera de Chile, o sea, entre 1891 y 1914, es cierto de que entraban mayores ganancias al país y que se vieron reflejadas en algunas obras públicas como el Cerro Santa Lucía, el Museo de Bellas Artes o puras weas de Santiago. El problema es que las clases pobres, la gente pobre, estaba en una posición que ya sí, antes de esto eran pobres, pero después del auge salitrero, la gente de las Pampas, de Salitrera o la gente del campo se hizo aún más pobre. Entonces se formó lo que los historiadores llaman la cuestión social. Sí, igual hay una cosa que acordarte, pelado. Esta como nacimiento de República Parlamentaria se dio igual a la caída de Balmaceda en 1891, po. F claro. Grande por Balmaceda, po. Bueno, y ahí Balmaceda, como todo... Sí, Balmaceda es un caso también, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos explicaron en clase que el Balmaceda terminó en guerra civil por un cagüín político, po. Lo vamos a hablar en su momento. Creo que este no es el momento para hablar de eso porque es un tema que daba para largo, o sea, fue una clase completa. Pero no, ¿cómo los cagüines destruyen la democracia? Oye, sí, bueno, pero bueno, la cosa es que después de esto y después de las grandes matanzas que hubieron, sobre todo después de 1900, por la huelga de la carne que hubo en Valparaíso, la más conocida es la de Santa María de Iquique, la situación estaba en una tensión impresionante. Entonces llega 1920 y el presidente sale electo Alessandri, el león de Tarapacá. Y Jorge Alessandri, ¿cierto, Jorge? Sí, Arturo. Sí, no. Bueno, pero es que tenemos dos presidentes Alessandri. Arturo Alessandri. Arturo, sí. Jorge el hijo, sí, Arturo Alessandri. Ya, Arturito, el león de Tarapacá, se hizo presidente y él prometió reformas. Le prometió muchas reformas sociales que no entraban en el marco de la constitución anterior. Entonces, luego de varias presiones, entre ellas, la presión más famosa es el ruido de sables de 1924. El 11 de septiembre de 1924, Carlito Ibáñez del Campo entró a caballo al Congreso. No, weón, si esa historia es muy buena, weón. Entró a caballo al Congreso. No, weón, así. Y los milicos hicieron sonar los sables en el suelo, así porque le estaban bajando el sueldo. Entonces se armó mucha presión y hubo mucha tensión en el país. Al año siguiente, en abril de 1925, Alessandri formó una comisión para cambiar la constitución y construir una completamente nueva. Y estaba formado por dos comitivas. Una comitiva que era grande, era una comitiva como de 80 personas, no, de 120 personas, y otra más pequeña de 5. Tengo el número aquí. Se me perdió.
Bueno, no, la primera, una comisión consultiva de 122 miembros, y esta comisión tenía dos subcomisiones, una subcomisión de reformas, que estaba compuesta por 15 personas que fueron designadas a dedo por Alessandri, quien además estaba en esa subcomisión. O sea, ustedes están cachando el nivel de puerta cerrada que era esto. Y la segunda subcomisión, que era la que tenía que tratar los mecanismos de aprobación, se reunió solo en 3 ocasiones. Entonces al final la constitución la hicieron 15 personas, 16 con Alessandri. Sí. Esa es como la conclusión que podemos llegar, y fue promulgada en septiembre de ese año. Buen número, 15 personas, más que la del 80. No, pero impresionante, pues bueno. Ahora hay una historia que estuvo circulando en las historias de Instagram el año pasado y en varias infografías que se hicieron por ahí, de una consulta ciudadana que se hizo en el mismo año 25, en donde participaron obreros, participaron mujeres que eran sufragistas, participaron artesanos textiles, gente mapuche, gente del norte, gente del sur, ¿cachai? Mucha gente que participó, pero al final esta consulta ciudadana quedó en nada porque el gobierno no la pescó, porque ya tenía armada su propia comisión con diputados y senadores hecha a dedo por Alessandri. Ahora, esta constitución era mucho más permisiva en ciertas cosas que lo que es la constitución actual, sobre todo en lo que se llaman derechos sociales. De hecho, garantizaba una gran cantidad de derechos sociales, comparada con la de ahora, que no te garantiza mucho. De hecho, no garantiza ni uno. El más importante de ellos, creo yo, es el de vivienda, en un Chile donde la gente no tenía dónde vivir. Ya también tenemos que tener en cuenta el contexto, o sea, gente rematadamente pobre. Y el otro es el de seguridad social, o sea, pensiones, derecho a salud, salud pública, hospitales, ble, ble, ble. Entonces se le dio al Estado el poder, y valga la redundancia, de poder invertir más en el propio Estado, ¿cachai? Para las personas. Y lamentablemente, o sea, no lamentablemente, pero esta constitución fue súper manoseada durante los gobiernos que vinieron. O sea, la constitución se mantuvo hasta 1980 y hubieron unas 15 reformas constitucionales, algunas para permitir doble nacionalidad, por ejemplo, de los años 50, otras para agregar derechos sociales, y la que permitía la reforma agraria en los años 60. Y básicamente eso es la constitución del 25. Fue una constitución bastante versátil, muy larga, de 125 artículos, si no me equivoco, y que representa otro Chile. Yo creo que es muy difícil volver a una constitución de esa forma, porque como que el impulso liberal ya no va a permitir que el Estado pueda invertir tanto en sí mismo, creo yo. No sé qué creen ustedes. Y de hecho, la constitución del 80, y aquí les doy el paso para que hable el siguiente, la constitución del 80 eliminó la mayoría de estos derechos sociales que estaban garantizados constitucionalmente, y lo que dio son los mecanismos para acceder a ellos, más o menos. Bueno, te toca. Como exposición del colegio. Vos dale. No, interesante, igual cuando dijiste gente del norte y gente del sur, como si fuéramos ser aparte de lo que conlleva el país. No, pero está bien, está dentro de tus parámetros y de... El centralismo, sí, pues el centralismo. Pero es que hay que decirlo, o sea, la gente entre Illapel y Concepción es el centro de Santiago, ¿cachai? O sea, de ahí para allá el norte, sí. de ahí para abajo el sur. No, las cosas hubieran sido diferentes si hubiéramos ganado la guerra del 55. Baqueano estuvo ahí, bueno, la culpa es de Baqueano. Baqueano, viejo borracho, weón. Baqueano culiado. Como lo odio que no. Ya, bueno, igual, como dice el pelado, es cierto, la constitución del 25 igual le queda como anillo al dedo a varios los gobiernos que presidieron después, porque si uno se pone a pensar así, los gobiernos, bueno, igual la época del 30 después igual quedó la cagada, entonces
hay más temas más económicos, bla, bla, y tenemos como la época dorada igual por gobiernos radicales que para muchos son uno de los mejores gobiernos que atravesó el país, hasta Gabriel González Videla, oriundo de La Serena, con su ley maldita. Un Como dice grande. La el idea, un grande, Videla, mejoró La Serena y Se cagó a hizo Neruda. Siempre supo quién era Neruda. Neruda Funetti, Oye, sí, weón. Funetti, Funao, Viejo culiado. viejo culiado, No, pero sí, un conche su madre. sí, es un conche de su madre. Ya, Y como bien prosigue. dice el pelado, perdón, es que me pierdo un poco, que No, ustedes weón, tienen dale tantos temas tranqui, que hablar, sí. me siento con buena explayación. Bueno, y como dice el pelado, hasta los 60, reforma agraria, que vino Frei, todo un tema, igual un contexto de Guerra Fría, no hay que olvidar eso, Chile estaba inserto en un contexto global en que luchan nuevas fuerzas, incluso una tercera que se intentaba ir, que es los movimientos no alineados, pero Chile seguía la senda, como debemos decir, como del progreso, esta senda de una polarización del sistema político, y y se dio ya que el gobierno de Allende, usted sabe lo que ocurrió, no sé si vale la pena explicar todo, pero lo que ocurrió fue que hubo un golpe de Estado, lamentablemente. El 11 de septiembre de No shit, Sherlock. 1963. Sí, Nos persigue esa fecha. y nos persigue Nos hasta persigue. Otra vez, volvió a aparecer. dentro de 100 años también nos va a perseguir. El tema es que cuando asume esta junta militar, ellos, ¿por qué dan el golpe? O sea, según lo que dicen ellos, po. Según lo que dicen ellos, es que la institucionalidad del país estaba derrumbada, no existía, no había un respeto a la institución, por lo que ellos querían ser garantes de la seguridad y de las leyes. El tema es que cuando estos buenos asumen y pasan los días, dicen, no, po, nosotros somos garantes de la democracia, somos garantes, o sea, no de la democracia, claramente que no, pero somos garantes de las instituciones. Ya, el tema es que una universidad culiada con gente muy culiada, entre ellos los Chicago Boys, dicen tener un nuevo modelo para eliminar al marxismo del Chile nuevo. Entonces se pone en marcha el año 77, se forma lo que se llama la Comisión Ortúzar, elegida a dedo por la Junta Militar. Entre lo que se encontraban varios leguleyos de la Universidad Católica, que ellos iban a proporcionar el marco legal de lo que sería el Nuevo Chile. Nuevo Chile que tendría como objetivo la neoliberalización del país, un sistema neoliberal, este sistema que se lleva, que los gobiernos de la concertación no hicieron nada por cambiarlo, claro está. Oiga, El tío, tema es que, ¿qué significa dígame, neoliberal? neoliberal significa nuevo liberal. Puta, gracias. No, neoliberal significa como que se implanta el libre mercado, como hay un intercambio de productos a nivel global, que no hay una restricción, no hay restricciones para el libre mercado. El Estado se tiene que encoger. Ah, muchas gracias. Yo creo que igual exige el harto de neoliberalismo. Resulta que es un concepto que se le otorga más bien después de los años 50. El término neoliberal es más bien es un concepto de izquierda que se le otorga de manera peyorativa a este sistema. El sistema propiamente tal, su nombre es libre mercado. Y al referirse a libre mercado es que las barreras económicas y sobre todo de proteccionismo arancelaria se reduzcan lo más posible. La idea es que no existan. Es decir que el mercado en sí mismo se regula completamente solo. No es necesario que esté un tercero, que en este caso el Estado, intervenga absolutamente de ninguna manera, ni siquiera con impuestos. ¿Por qué? Porque eso es limitar, por ejemplo, la capacidad de la libertad, por ejemplo, a lo que está orientado el mercado mismo o las leyes mismas que se van haciendo durante esta expansión económica que les gusta llamar a este tipo de personas que creen en ello. Y eso es precisamente lo que querían establecer con el ladrillo en la Constitución de 1980. Usted sabe harto, parece, ¿eh?
muy bien explicado. Muchas gracias. Ladrillo que fue hecho por estos economistas de los Chicago Boys, lo que se llaman, en base a lo que decía su maestro Milton Friedman. Viejo Bueno, culiao. viejo culeado, sí. Viejo culeado, weón. Tú. Oye, le dieron Jenny- un Nobel, weón. Sí, es que le dan un Nobel a cualquiera, en verdad. Le dieron un Nobel a Hermano Obama, pues, Kissinger weón. tiene Nobel. A mi presidente Trump no le han dado un Nobel. Se lo merece. Sí, se lo merece, Se weón. lo merece. Ha unificado el pueblo yanqui. Weón, ha mantenido la paz con Rusia y con Norcorea. Pero es Un que gracias a gran- Rusia lo eligieron, po. El tema es que ustedes saben, aparece un personaje acá que se llama Jaime Guzmán, alias Colador, alias Rayador, El mejor cabeceador de la historia. mejor cabeceador de historia o mejor que Zamorano. Mejor que. Sí. El tema es que este weón le da el vamos al proyecto de la Constitución del 80 y es como ¿cómo decirlo? Como la mente maestra de lo que viene ahora en adelante. Y ahora con la Constitución del 80 se hizo un plebiscito. Un plebiscito que, como bien ustedes saben, en los 80, dictadura, no fue muy confiable que digamos, po. No existían los registros electorales, hay gente que votó 3 veces, el tema es que esta weá ganó. Y este weón en Pinochet dijo, tenemos nueva constitución. El tema es que esta weá igual profundizó la desigualdad en Chile, porque es lo que establecía la constitución, que hay un estado subsidiario. ¿Qué significa que haya un estado subsidiario? Que el estado solo pone plata cuando falta algo. Por ejemplo, si el privado tiene hospitales, yo no pongo ninguna hueá, po. O pongo lo mínimo, sí. Incluso hay datos del Ministerio de Salud que estos güeyes del 73 al 90 no hicieron ningún nuevo hospital. Ninguno. Cero. Por lo que igual es brígido esta weá, porque prácticamente era como los privados hicieron todo. Los privados vendieron a precio de huevo a las empresas estatales. Dejaron la cagada en este país, weón. A puros amigos de Pinochet, A que la- se sepa. Sí, a lo que iba el libre mercado, pues finalmente, que es la menor intervención posible del Estado en los asuntos privados. Ajá. Sí, pues, y ahí aparece Ponce Lerú, Ponce. aparece nuestro amigo Luxi, amigo de Vidal ahí, íntimo amigo de Arturito. De Arturito. Grande Arturo. Grande Arturo, nunca sapo. No me olvides de ti, sapo. No me olvides de ti. Aparecen los mates, la raíz, todo este fin de hueones que igual con la concertación se sintieron cómodos. ¿Para qué está más que decir esta hueá? Profe, ¿cómo Jaime Guzmán aseguró esta weá para que no se pudiese cambiar en un futuro? Mire, el tema es que la constitución del 80 está tan bien hecha, pero hay que decirlo, la hueá está bien hecha porque dejaron un montón de lo que se llama anclaje autoritario. Era una constitución protegida, que estaba el binominal, estaba la no rotación de los generales, estaba lo que también se llama senadores vitalicios. Ujú. Por lo tanto, Pinocho. Pinocho, pues, y aparte este weón, y aparte este weón le dijeron, lo que establecía la constitución era que cuando pasen 8 años se va a asignar a un candidato a la Junta Militar para ver si continúa el poder por otros 8 años más. Oh, ¿Se imaginan que el 88 hubiera salido Pinochet de nuevo, weón? Hasta el 96, pues, weón, con Pinocho después. Tiembla Bielorrusia. Presidente, weón. Presidente más Y encima. presidente, weón. La weá es que cuando fue el plebiscito del 88 todos decían, no, vamos a triunfar, la weá, transición, todo bonito, pero Chile, la alegría ya viene. cualquier cambio que intentaron en los 90 no se pudo. Porque uno está al binominal y otro tenían a cualquier senador vitalicio, weón. Y aparte cuando se intentaron hacer como cambio, no sé, investiguemos a Pinochet, al hijo de Pinochet, no sé, hay una época del 93 me parece, El boinazo. el boinazo. Es el boinazo.
famoso boinazo. Bueno, Estaban para los que no inve- cachan, lo que es el boinazo, en el 92, no, en el 93, se está investigando el hijo Pinochet por unas platas medias ahí como que no... Unas platas ahí que no calzaban. Entonces, como que de repente, de un día para otro, aparecen los boinas negras afuera del edificio del ejército que está ahí en el Paseo Bulnes, armados, pertrechados y con uniformes de combate. Y aparecieron ahí, así como que no quede la cosa, en la calle, haciendo guardia. Justo el día en que iban a procesar aquí al hijo Pinochet. Bueno, cuento corto, al final este movimiento de matonaje hecho por Pinochet no prosperó, o sea, no prosperó como por un golpe de Estado, pero tampoco prosperó la acusación contra el hijo de Pinochet. Cierro el paréntesis. Hicieron lo que se llama ejercicio de enlace. También. Sí, hubo varias cosas ahí, una tensión bien fuerte entre los civil y militar. Sí, incluso para la primera parada militar el 90, No saludaba a Elwin, no le pidió permiso. No le pidió permiso. sí, y se fue cagándose, weón. Puta. Es que yo lo pienso, mira, yo critico harto a Elwin porque Elwin fue, bueno, primero uno de los orquestadores del golpe de Estado del 73, lo pidió a gritos, pero después, bueno, yo lo vi realmente como, no como un Mandela, porque el bueno no es tan bacán, pero sí que quería buscar la unidad del pueblo bueno, y la derecha y todos los remanentes de la dictadura que quedaron en el poder le hicieron la vida imposible. Y sobre todo, y si yo poniéndome en el lugar de Elwin, si tuviese enfrente a un jefe del ejército que se autodesignó senador vitalicio, que en cualquier momento podía sacar a los militares a la calle y le iban a obedecer, igual estaría cagado de miedo, pues, ¿cachai? Sí, po. Sí, no, Sí, era una weón. época muy rancia, sobre todo hasta el 95, por ahí. Fue una época bien cuática para la Yo diría que institucionalidad. hasta que le pillaron las cuentas en el extranjero a Pinochet, El pues, que fue extranjero. linda El esa wea. 98 diría yo que es como el año en que Sí, cagó a Pinochet. sí. El 98 como bien ustedes sabrán, lo detiene a Pinochet en Londres, po. El weón se iba a hacer una cirugía ya de la espalda, me parece, de alguna guerra la que tenía. Porque el weón Tatita. obviamente, tatita, porque obviamente el weón ni cagando se le iba a hacer acá en Chile. Lo que parece que no confiaba en sus médicos. Y ahí el juez Baltasar Garzón emplaza una orden de detención, pues weón. Ahí lo tienen en Londres, y ahí ustedes bien sabrán que el weón se hace caca, po, para fingir demencia senil. Sí, el weón se cagó. Que se sepa. Y no lo hizo una pura vez, weón. Lo hizo aquí en Chile igual cuando lo quisieron juzgar. Cae raja. Sí, busca raja varias veces, pues. Y el tema es como a partir del 98 se pone un poco más como que quiere, que no quiere la cosa. Ahí en la elección del lago pasan varias cosas interesantes, weón. Sobre todo porque el weón ganó por tan poco la elección. ¿Quién era el contendiente? Era Lavín. Lavín. Está bien, sí. Lavín. Ahora, igual hay que tener en cuenta que en ese tiempo, en teoría, Chile estaba bien. O sea, muy entre comillas, así. Hubo una expansión económica que fue real. No hay que, tampoco nosotros tenemos que andar relativizando las weas. Agradezcanle a don Eduardo Frei que puso su raja en un avión y viajó por medio mundo haciendo tratos comerciales. Claro. O sea, en ese momento se creía que el modelo funcionaba porque todavía no se veían los problemas que iban a pasar 20 años después. ¿Cachai? Yo andaba en el 98, claro. Andaban todos cagados de la risa. O sea, no todos cagados de la risa, pero puta, los pobres eran un poquito menos pobres, al menos habían bastante más casas, ¿cachai? Hubo una expansión económica real y hubo una real mejora en las condiciones materiales de las personas, no de todos, pero sí de una parte de la población. Tío, tengo algo que decir. Uno de los principales argumentos del rechazo, por ejemplo, es de que con la Constitución del 80, por ejemplo, que aseguró este crecimiento económico pero brutal que ha tenido Chile en comparación con otros países de la región, que todos se han ido lentamente a la mierda todo alrededor, salvo Chile supuestamente. El argumento es que nunca la pobreza, por ejemplo, fue tan baja que por ejemplo, con este sistema de libre mercado neoliberal y la Constitución del 80. ¿Qué opináis de eso, por ejemplo? Puta,
Es que igual la cifra es bastante engañadora en algún sentido, porque, puta, ¿a quién consideramos pobre, cachai? Cuando tenía la mitad de la población de Santiago viviendo en casas chuy Claro. de 8x8, y consideráis que toda la gente que tiene ese techo ya no es pobre, todos los demás que están abajo, ¿cachai? Que en teoría hay gente que es miserable, son recién los pobres, entonces la cifra está bastante manipulada, porque ¿cachai? Yo no te voy a negar que en este tiempo ya se veían los estragos del modelo. Por ejemplo, las construcciones de viviendas sociales se les dio a ciertas constructoras, ¿cachai? Entre ellas Copeva. Yo vivía en casa Copeva y Yo a mí se también. me llovió la casa, po, weón. A mí también, weón. ¿Cachai? La gente protestaba, tenía que comprar nylon, po, weón, para tapar sus casas porque se les llovía. En ese tiempo llovía en Santiago, po, weón. Entonces, ahí como que si tú buscáis, como que empezáis a escarbar un poquito, ahí en que empezáis a encontrar un poco las deficiencias del modelo. Que no se haya construido, que no sé, pues que el hospital de Puente Alto, el Sotero del Río, siga siendo el hospital de la zona sur, ¿cachai? Durante este tiempo también da a entender otras cosas, ¿cachai? Como que no hubo preocupación, que se hubiera una expansión demográfica en las comunas más pobres, ¿cachai? Pero no del resto del país. También te da a entender algo, o sea, la gente sigue viniendo a Santiago a trabajar, a estudiar y a sanarse. Entonces ahí Pero tú es que veis no hay por dónde, po. entonces, ¿cachai? Es que eso es lo que pues, ahí se ven las pequeñas deficiencias, o sea, no las pequeñas, ahí se ven las deficiencias del modelo, pero si estamos hablando de los años 90, tienes que escarbar un poquito para encontrarlas. No son tan evidentes como lo es ahora. Creo yo, eso es lo que creo yo. No sé si ustedes me secundan ahí. Bueno, ¿y qué pasó después de la Constitución? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó en los 2000? Sí, bueno, el 2005 nuestro querido presidente don Ricardo Lagos Escobar, alias don privatizar lo que se pueda privatizar, eh, decidió hacerle cambio a la Constitución. Uno de los mayores argumentos del rechazo para decir que esta Constitución de verdad no se debía cambiar era que no era la Constitución de Pinochet, sino la Constitución de Lagos, lo que es una vil y asquerosa mentira. Porque yo, bueno, me estudié, para todo esto, me estudié las reformas del 2005. Y debo decir que son reformas más bien de carácter político y de establecer límites jurídicos de y de temporalidad al poder tanto del presidente como de las distintas cámaras, como del Senado o del del Senado y del presidente. Pero en cuanto a derechos sociales, por ejemplo, o en cuanto a establecer, por ejemplo, digamos, lo que es la columna vertebral de la Constitución, eso no se tocó. Digamos, les puedo decir que es tan política esta modificación que, bueno, todos los del rechazo dicen, no, pero si es la Constitución del Lago, la Constitución del Lago. No. Es tanto la weá que, por ejemplo, uno de los incisos, por ejemplo, de la modificación fue que se cambiara el periodo presidencial de 6 a 4 años, por ejemplo, primero. Otro también es que reducía la edad, el requisito mínimo para ser presidente de 40 a 35 años. Otro, por ejemplo, fue y uno de estos, digamos, de lo importante, fue la eliminación de los senadores vitalicios y designados. Otro más fue aumentar las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados. Otro importante, y este digamos que es el más importante, porque lo que se modificó aquí finalmente fue que sacar la enclave autoritarios de la Constitución del 80, digamos, como de eje, digamos, principales. Y uno de esos fue el de las Fuerzas Armadas, que por ejemplo ya el COSENA no se podía autoconvocar. El COSENA es el Consejo de Seguridad Nacional, que antiguamente se ponían de acuerdo los jefes de la Armada, de Fuerza Aérea y del Ejército, las fuerzas de orden, para evaluar la declaración del estado de sitio, y los demás que no se me vienen a la cabeza en este momento, pero ahí está. Estado de excepción constitucional. Eso mismo. Los estados de excepción se convocan por el COSENA. Bueno, en esta oportunidad ya no iba a ser así, sino que el presidente iba a invocar al COSENA. También se estableció que los comandantes de las Fuerzas Armadas ya no podían autoelegirse entre ellos y ya no iban a ser vitalicios.
es decir, que el presidente los nombra. Si tú le caes mal si tú como presidente le tenés mal al jefe del ejército, bueno, lo echáis, ¿cachai? Antes no se podía hacer eso. Por eso Elwin no pudo echar a Pinochet. Un ejemplo, Pinochet siguió siendo el comandante jefe del ejército cuando... Hasta el día de su muerte prácticamente, güey. Prácticamente, y bueno, después no lo fue, pero era de hecho, ¿cachai? O sea, sí, si Pinochet hubiese dicho al comandante jefe del ejército, que digamos como real, baila en pelota al frente de la moneda, el buen lo iba a hacer, ¿cachai? Porque el viejo tenía tanto poder que era así. Bueno, sí, lo que pasa, ahí como para el paréntesis, el cargo real de Pinochet dentro del ejército es capitán general. ¿Cachai? El weón es más potente que cualquier otro general, porque el weón tiene todas las estrellas que puede tener, así, todas las condecoraciones, toda la mierda, es el weón con más poder. ¿Cachai? Es un cargo que solamente tuvo Higgins antes. Igual ese cargo que tuvo durante tanto tiempo, se da que se cagó a los otros weones de la Junta Militar, pues weón. Se cagó a Ley, se cagó a Merino, se cagó a los demás weones, porque fue también una weá personalista su dictadura, pues. Que se creía Franco, güey. Sí. Sí. Bueno, otra de las reformas fue en términos del Tribunal Constitucional, pero aumentando sus miembros, dotándolo de más facultades aún. Se modificaron un poco las regiones con ese cambio constitucional y era. De verdad, eso es la modificación del 2005. ¿Ven una transformación, digamos, fundamental en la Constitución? Les dejo la pregunta. Para nada. ¿Verdad? Entonces es la Constitución del 80 la que sigue. Entonces, la firmó él. Eso cuenta. O sea, igual son cambios importantes para el momento en que se está haciendo esta weá. ¿Cachai? Pero yo creo que en este tiempo, y así siendo muy como, no sé, diciéndolo como muy al aire, yo creo que estos weones les dio paja hacer una real reforma constitucional, onda, cambiar la constitución, les dio paja, se sintieron cómodos con lo que tenían y trabajaron con lo que tenían. O sea, más allá de que los poderes, ¿cachai?, que existían, pues. Pero ponte el 2005, a Pinochet le quedaba un año nomás, pues, de vida. Y ya estaba muy debilitada su imagen, ¿cachai? Entonces, no sé, yo creo que les dio paja. No, incluso si no tenía tanto poder, pues si muchos después del 98 se desmarcaron completamente de él. Lavín, Piñera, los buenos de RN en general se desmarcaron de Pinochet porque dijeron, bueno, nos conviene ahora ser partidario, entonces me voy para otra vereda. Igual, mira, no quiero defender la concertación, pero lo voy a hacer. Bueno, lo que tú decís de que no están tan a favor de Pinochet, igual no es tan así, porque cuando lo apresaron en Londres, los buenos corrieron, pero como bueno, asustadísimos. Ahí donde apareció la Matei hablando de que le iban a hacer mierda el comercio con los ingleses, que ahí aparecía la B diciendo que por ejemplo no le iban a sacar la basura a la embajada de Inglaterra. Y un montón de otras weas más, por ejemplo en Lavín hablando en Las Condes, sí, pero cómo nos apresan a nuestro general. Entonces igual el viejo seguía siendo un emblema de la derecha, y sobre todo de esa generación, ponte tú, del Lavín, de la Matei, de toda esa gente, de RN, claro, y la verdad es que ellos están gobernando en el poder, y realmente, porque que la concertación, que el Lagos estuviese de presidente, que el PS y el PPD y la DC, que eran los partidos principales de ese tiempo, estuviesen dentro del Congreso, igual eran minoría. Igual la Constitución, igual los mantenía encerrados en ese sentido, porque acuérdense que también estaba el binominal y todos estos senadores como, digamos, de la vieja guardia de la UDI, ponte tú, el Novoa, el viejo culiao. ¿Federaste ese weón? Sí, pues. Como tantos otros más, también estaban metidos en eso, y la verdad es que cualquier reforma que de repente tirara la concertación, que ya puede ser amarillos, culiados y toda la weá, pero igual intentaban ayudar en lo que fuese posible, como diría Elwin, democracia en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Claro, esto... los buenos del PPD en ese tiempo, los del Partido Socialista también decían lo mismo, como
socialdemocracia en la medida de lo posible. Y resulta que la derecha siempre le empezó a poner trabas, entonces igual yo creo que voluntad política de cambiar la constitución igual existía, sin embargo la derecha culiada seguía siendo tan poderosa que era imposible hacerlo. Sí, bueno. Estaba Perú, era Perú el panorama, pues, ¿cachai? O sea, para nosotros, que ya nosotros estamos viviendo el panorama político del día de hoy es muy distinto al panorama político de hace Claro, sí. 15 años atrás, ¿cachai? Ahora hay otras fuerzas políticas de izquierda, ¿cachai? Ya no es solo la Concertación, ya hay otras fuerzas políticas de derecha, ¿cachai? Algunas más tiradas para la extrema derecha, otras más tiradas para la derecha light, ¿cachai? Menos conservadora, Evópoli, ¿cachai? No sé, pues ahora el Partido Humanista tiene más poder, el Partido Comunista recuperó el poder, o sea, ha estado recuperando el poder que ha perdido. Se ha ganado harto espacio. ¿Cachai? Entonces hay otras fuerzas, ¿cachai? Y es otro panorama. Es muy fácil para nosotros criticar todo el proceso anterior, pero también hay que ver estos matices que son reales, ¿cachai? Fueron trabas reales, fueron problemas reales que hubieron en su momento. ¿Y sabes por qué yo me acuerdo más? Porque me acuerdo, bueno, mi papá es todavía defiende a Lago medianamente, pero en su tiempo lo defendía caleta. De hecho, tiene una foto con Lago y todo lo que, porque fue un tiempo en que no me acuerdo qué premio le dieron a mi viejo, pero la cosa es que conoció a Lago y tiene una foto con él. Y yo me acuerdo cuando era chico que mi papá lo defendía, decía esta derecha de mierda, que tiraba reforma y toda la cuestión y no progresaban más. Por algo, por ejemplo, la Bachelet, que gobernó con un poco de más mayoría, Bachelet 1, pudo hacer como tantas reformas que fueron importantes que le impulsaron caleta para el Bachelet 2. ¿Sí? No olvidemos que ella fue elegida así con una mayoría igual importante en el segundo, aunque igual no fuera tanta gente a votar, pero igual fue electa así. Es que en ese tiempo era obligatorio. Bachelet 1 era obligatorio todavía. Sí, pero Bachelet 2 no fue. No, Bachelet 2 no. Es que era otra era Matei, po. Es que la otra Matei. Oye, pero igual tú ahí. Y ojo que la reforma, o sea, Bachelet tampoco es como que haya podido reformar mucho. De hecho, Bachelet 2 intentó hacer una asamblea constituyente, sí. Y esa weá no funcionó. No, pero fue porque la hizo justo al final de su mandato. Po. Sí, bueno, hizo al final de su mandato. Y Bachelet 1 fue muy premiada porque ella entregaba votos, pues. Entonces la derecha le decía como, los bonos, no votos, los bonos, la vieja, los bonos. El tema es que no tenía marco, ¿cachai? Para darle reales derechos a esa gente más que subvencionar con esos bonos, ¿cachai? Claro. Y después Piñera 1 volvió con los bonos, ¿cachai? El bono más importante que entregó ese bono fue el bono por hijo, porque una weá populista a cagar, pues weón. Esa weá es populismo, pues weón. Sí. Y eso básicamente con las reformas del 2005 no fue una nueva constitución, no es la constitución del agua, solamente la weá fuese un poco más democrática que la del 80. Igual a mí me parece que en pleno siglo XXI, 2005, recién ahí se haya podido cambiar una constitución que realmente es digna de los años 70. ¿Cachai? Ese tipo de cosas. Es que si dejáis como a la élite es como difícil cambiarla. Claro. Tenemos el tema de las forestales, hay un montón de subtemas que se desprenden del 80, ya sea como en el monopolio de la empresa productiva, pues. Tenemos forestales, ganadería, agricultura, que anda a decirle algo a los viejos culiados del sur, oye, te vamos a expropiar los terrenos, o oye, vamos a hacer este terreno para hospitales, no, pues tú no estás ni ahí, pues. Pero anda a quitar un terreno de comunidad, pues, weón, para plantar eucalipto. Tome, se lo regalo. Bueno, no sé si se fijaron en la gente que votó, ¿qué opinan de, por ejemplo, de toda la fauna política que fue a votar en estos tiempos? La que se fue a manifestar. Digamos, por ejemplo, no sé, están la gente comunista que fue a votar, el caso de los yo no voto, me organizo, la gente de que fue a votar rechazo, los distintos grupos que dentro que se mueve ahí, y no sé, la gente de normal de a pie. ¿Qué vieron? ¿Qué opinan?
Dale, Serena, ¿qué viste tú? ¿Cómo estuvo el panorama en tu pueblo? No, mi pueblo, sabes que harta gente joven, weón. Mm. Mucha gente joven. Pero igual a mí algo como, o sea, igual las redes sociales aumentaron varias cosas, po, como muchos sí pues apruebo, siendo que la weá todavía hay que ver qué constituyentes salen y ver cómo se va a construir la nueva constitución, po, porque puede que la weá no vaya a cambiar nada. Claro. Sí, bueno, ese es otro tema. Sí o sí, Sí. es otro tema. Puta, en mi comuna la weá, puta, como siempre en realidad. La mayoría de la gente es bastante mayor. Debo decirlo, mucha gente vieja. Mi viejo fue vocal de mesa y fueron a votar la misma gente siempre, ¿cachai? Los mismos viejitos, generalmente gente mayor va a votar. Y a mi viejo le preguntaban, oye, ¿qué weá tengo que votar yo? Po? Si son viejos mitad guasos, mitad ciudadanos, pues, weón. Con todo el respeto que se merece. No estoy diciendo que sea algo. Oye, pero ganó mixta allá en Puente Alto. Fue el único lugar de Chile donde ganó mixta. Me está weyando. No. Oh, puta mi comuna, weón. Pero es que fuimos bastión de la derecha mucho tiempo. Osandón. Aún. O sea, no, hermano, sí. Bueno, La última elección, aquí ganó Guillier y Beatriz Sánchez. Así que no vengáis con weón. Pero durante mucho tiempo fue bastante de la derecha. Y yo creo que también convención constitucional y convención mixta constitucional es una weá que da como para marearse. Sobre todo Me la gente confundía. que cacha menos, pues, ¿cachai? Yo casi voto convención mixta. Mira, ¿De verdad? Sí, porque no leí lo que iba a votar, weón. Y era muy automático. Sí, pues apruebo. Oh, yo voté en concentrado. Yo dije, ¿Cómo no, ahí? ya. Abreo. Puta, en mi local de votación, bueno, era chistoso porque las mesas de los viejos igual estaban más vacías. Y mi papá también me contó, porque mi papá vota cerca de donde yo votaba. Y me decía, en mi mesa siempre son los mismos los que van a votar. Pero son cada vez menos. Y yo le dije, sí, pues si se van muriendo. En cambio, en mi mesa, no sé, pues estaba de la mesa 181 a la 183, no sé, pues habían como 10 personas en la fila. Y la mesa 186, hasta la 190, que es donde estaba yo, ahí esa weá daba vuelta a la manzana y había pura gente joven, weón, puros cabros. Por ejemplo, vi harto weón de la U votando cerca mío y me dio orgullo. Yo fui a votar con la polera del Liverpool, eso sí, no con la de la U. Mira el weón. Menos mal, pues, weón. De rojo, po, de rojo. Y nada, pues lo que me impresionó es que uno de los del CERVEL que estaba ahí viendo el tema de la distancia social era un cabro así terrible. Era un cabro puta, que hablaba, bueno, no sé cómo decirlo, pero Dale nomás. un compadre flight, po, weón. Y bien kuma. Vos mismo, pues, culiao. Pero sí, igual, pero a lo que voy es que este weón estaba ahí, po, y decía, con distanciamiento social, porfa, ¿cachai? Y yo decía, lo que llamó esta votación, po, weón, porque que este weón fuera ahí y se pusiera ahí a ayudar a los demás de que terceros que están medidos, después agarrar el megáfono diciendo, mesa 182, y no sé, ¿cachai? En volar le faltaba plata, po. También, pues sí. Pero la voluntad, bueno, es lo que hoy, ¿cachai? Bueno, aparte que yo encontré igual bacán y que, bueno, que por ejemplo en la mesa de donde yo votaba, bueno, todos eran personas jóvenes, ¿cachai? Muy jóvenes. Y bueno, pasemos al tema de qué opinan, por ejemplo, Dale. al tema de la gente que no vota, que se organiza. La verdad es que yo no estoy muy seguro de quiénes son los que mandaron a hacer esos carteles. Sé que fueron las GAP, los grupos de acción popular, y que hay varios carteles, para la gente que no cacha, hay varios carteles como sobre todo en Santiago, no sé si en La Serena habrá de eso, Serena. Acá en Serena Sí. se ve como weás.
Y sí, pues varios colectivos, sobre todo anarquistas, weón, como lo típico, o sea, en verdad, no sé si decir lo típico, pero libertad a los presos políticos, como nuevamente la transición, la alegría nunca llegará. Es un tema que también lo encuentro válido, la verdad. Sí, yo creo que al final el llamado de ellos es como a, entre comillas, no soltar la calle. ¿Cachai? Como que, y uno tiene que estar claro también porque esta votación no va a solucionar nada. ¿Cachai? Por el momento esta votación no está solucionando nada, ¿cachai? Y el trabajo real va a empezar ahora recién, pues, ¿cachai? Recién vamos el 11 de abril, creo que es la votación, y recién empieza el real problema, ¿cachai? ¿Quiénes son los constituyentes? ¿Y a quién queremos ahí? Y ese es otro demonio. Sí, pues. Y no, y aparte la weá de estos grupos es que también llevan a organizarse territorialmente, pues. En la asamblea, en la comunidad de organizaciones, pero igual yo encuentro una contra, es quién está detrás de estas organizaciones, como para dónde van. Porque, ¿para qué no estamos con weas? Siempre hay como un grupo de weones que intenta maquinear el pensamiento de los vecinos, los pobladores, pues weón. O sea, al final siempre están Eh, los grandes poderes políticos atrás de esta web. claro. Yo iba a decir que más bien yo creo que cada persona ve que vota, da lo mismo. O sea, yo tengo amigos que votaron rechazo, tengo otros amigos que no ¿Y fueron a todavía son votar. tus amigos? Sí, todavía son mis amigos. Bueno, yo tengo amigos fachos, weón, y la verdad siempre se lo he dicho. Yo la verdad es que yo no, yo siempre antepongo la amistad, me enojo con ellos, obviamente, y de repente peleamos, pero no, pero, ¿A pero les tengo combos? cariño igual, po, a combos, en el bar. Eh, pero por ejemplo, a mí lo que me empelotaba de esta gente Yo No Voto Me Organizo es que hicieran campaña por la web, ¿cachai? Porque eso trunca más que nada, y trunca harto porque la gente igual, no quiero caer en un paternalismo universitario pretencioso culiao, pero lo voy a hacer. La gente igual no es versada con el tema de la constitución, y que tú le pongáis una semillita ya de duda, la gente no va a ir a votar, ¿cachai? Y ese era un problema latente, porque si a la señora le decís, por ejemplo, si, no sé, pues yo tengo tías, por ejemplo, que si yo le decía, si me iba en esa y le decía, no, tía, sabes que este es un plebiscito burgués, bueno, no debe ir a votar porque la verdad esto no va a solucionar los problemas que tiene usted, los problemas del pueblo y de la gente, mi tía me iba a creer, pues, ¿cachai? Y no iba a votar, ¿cachai? Sí, bueno, completamente. Y igual es súper Entonces, paternalista también esa visión de decir, puta, no voté, organízate. claro, pues, ¿Cachai? ¿cachai? Decirle a la gente que no tiene nada, weón, ¿cachai? Puta, no, weón, si organizándote vaya a surgir. Claro. O sea, que tampoco significa que no, pero tampoco significa que sí, si al final tú estás ahí dentro de este marco gigantesco que es el país en donde viví, y el país donde viví está regido por una constitución, ¿cachai? Y al final todo va a pasar por ahí, aunque no lo quieráis, ¿cachai? Todo va a pasar por ahí. Sí, es una wea realmente importante, ¿cachai? O sea, Sí, pues. Y los fondos, por ejemplo, típico que a veces, no se han cachado, las poblaciones generalmente, juntas de vecinos piden, no sé, pues presentar un proyecto a la MUNI y pum, así, otra sede vecinal o una cancha. El tema es que a través de organización tampoco vaya a construir un consultorio, pues, weón. no, No, para nada. No, po. Es difícil, po. o sea, no significa, o sea, siempre, puta, porque, y este es mi espíritu más hippie que dice como, oh, siempre se puede, pero no, pues bueno, o sea, si queréis hacer una obra de 30 millones de pesos en un barrio donde el promedio de renta es de 300.000 pesos, estáis cagados, pues bueno, estáis cagados, necesitáis plata de afuera, y esa plata no te la va a otorgar este marco constitucional, pues bueno, corta. Mm. A lo que hoy, por ejemplo, finalmente es que yo igual comprendo, por ejemplo, a la gente anarquista y más revolucionario, marxista, comunista a la antigua, que piensa que todo se tiene que conseguir mediante la revolución y todo. Yo no lo entiendo. Si para qué andamos con weas, yo pensé que igual que ellos hace un tiempo atrás y tal, pero, pero seamos realistas, ¿cachai? O sea, a la gente le gusta comprar cosas, a la gente le gusta tener un celular bacán, a la gente le gusta tener las tillas más pulentas, y básicamente, por ejemplo, y eso va en contra, por ejemplo, de los principios ideales que la extrema izquierda, por ejemplo, le gustaría como representar, pues entonces
la gente de repente no va a estar en la parada de, de ir y tomar las armas y dejar la vida en la calle porque no lo va a hacer, pues, ¿cachai? O sea, si podéis tener, por ejemplo, no sé, pues, un plasma curvo, bueno, te apuesto que mi tío te va a decir, por supuesto, va a poder ver al Hoy, Manchester United, weón, en Full HD, pues, ¿cachai? Eh, y al final, yo lo que pienso finalmente, y bueno, va a sonar populista y ya está demagógico, pero es verdad que tenemos que buscar que la gente esté bien, pues, ¿cachai? Que dentro de todo, dentro de este sistema, igual es difícil cambiarlo, porque, bueno, ya no estamos en los 60 para hacer eso, y no estamos en una sociedad posapocalíptica para vivir en comunidades, ¿cachai? Separadas de todo, no, ¿cachai? No va a pasar. Entonces, y necesitamos de un estado fuerte, y necesitamos que, sobre todo, la gente comprenda lo importante que es un marco jurídico y cómo eso puede afectar en su vida y en el desarrollo de un país, pues, ¿cachai? no, pues sí, aparte del tema de la comunidad, acá en la cuarta región se vive muy distinto a lo que se vive en Punta Arenas, pues bueno, y las poblaciones Claro. acá son diferentes, los barrios, las villas, todo es tan diferente desde Arica a Punta Arenas. La hueá geográfica nos caga mucho en muchos sentidos y también nos da diferencias, pues bueno, incluso hasta en los modismos, pues bueno, yo digo lapicera y ustedes se ríen, pues bueno. Es que como decir lapicera, weón. Mi vieja igual dice lapicera, así que no vengáis con weón. Bueno, lapicera, koyak, las pastillas que uno come, no. Bueno, pero, y siguiendo como la línea que estáis ahí diciendo, abuelo, la verdad es que como que este proyecto revolucionario, como de tomar la arma o de salir a la calle todos los días a hacer la revolución y a destruir, ¿cachai? No es sostenible, ¿cachai? Sobre todo para gente que tiene necesidades No, reales, ¿cachai? Cuando claro. si tenéis la necesidad de llevar un pan todos los días a tu casa, porque si no se te muere el cabro chico, tenéis que te preocupáis primero de esa weá y después de lo que va a pasar, pues, ¿cachai? De repente la gente no quiere el plasma curvo, ¿cachai? Y así como siguiendo tu caricatura, pero la gente sí quiere, puta, no sé, pues, en una tele, o tener la oportunidad de comprarte la tele, ¿cachai? Ahora Claro. ni siquiera tenía esa weá, pues, ¿cachai? Hay De- gente que tiene que, claro, que tiene la tele, pero tiene que meter la tele que de repente es más grande que su pared, ¿cachai? Porque vive en una casa de 3x2, claro. que se te llueve, que corre un viento y te vuela los latones, en verano te cagáis de calor y en invierno te cagáis de frío. Y A esas son lo- necesidades reales, ¿cachai? Que no se sí, pueden abandonar de un día para otro, ¿cachai? Que a no eso, las podéis dejar, o sea, podéis intentarlo, ¿cachai? Pero ya hay gente que ya está cansada, pues, hermano. ¿Cachai? Hay gente que ya se cansó, que peleó en los 80 y se cansó. Y estamos nosotros, los entre comillas, los jóvenes, que puta, hay gente que no se quiere morir tampoco. Si esa weá también es real, pues, ¿cachai? En su momento hubieron 400 personas que le sacaron los ojos, pues, weón, y solo por salir a protestar pacíficamente en la mayoría de los casos, pues. Entonces, es un tema. a lo que iba con lo de las teles, por ejemplo, claro que sonó muy caricatura la weá, pero no sé, lo decía porque con el retiro del 10% aumentó la compra de televisores, ¿cachai? Eh, es algo real. Y a lo que tú vas, por ejemplo, con lo de la necesidad de la vivienda, ponte tú, y que la weá es chica, pero no sé, pues compró tremenda tele. eh, ahí va la necesidad de tener un estado más fuerte, pues, ¿cachai? A eso es lo que voy, de un estado que sea un estado de bienestar y subsidiario más potente, ¿cachai? Eh, yo creo que lo principal y para mejorar la vida de las personas es también darle unas garantías mínimas de lo que tiene que ser una vivienda, de lo que tiene que ser un acceso a la salud eh, y, y sobre todo del transporte, pues, ¿cachai? Que la gente igual se gasta N plata, weón, en la PIB y bueno, y lo que tenemos que ayudar, o sea, buscar con esta nueva constitución es la protección del pueblo, pues, básicamente, ¿cachai? Más que su explotación. Y no solo la vi, pues acá en regiones también se sube caleta por el transporte, pues. Si cacha que acá el recorrido de la micro que yo tomaba para el colegio, que era las 7 y después la 1 para subir, bueno, es el mismo recorrido por lo menos de hace 15 años. De hace 15 años, pues, weón.
Y tenemos una ciudad que ha crecido caleta, weón, que ya somos prácticamente 250.000 personas y no pudiste tener el mismo recorrido de hace 15 años, pues, weón. Faltan muchas cosas que hacer, weón. Yo creo que en ese sentido la nueva constitución, más que garantizarte esta weá, debería darte el marco para que las necesidades de las personas, ¿cachai?, puedan ser resueltas y acorde no a la opinión del experto, ¿cachai?, que vive en Vitacura, pues, weón, sino que en acuerdo a la necesidad real de la persona que está en la calle, ¿cachai?, del ser humano, Claro, que tiene que vérselas sí, todos los días, ¿cachai?, porque no le queda sí, otra. Entonces, no sé, pues, la gente de Punta Arenas, por ejemplo, tiene las necesidades del frío, ¿cachai? La gente de Arica, puta, tiene. Bueno, no, en Arica vive en la raja, tienen Tacna al lado, así que no, güey, si vive en Arica no podéis quejarte, bueno. sí, sí, sí. La gente de Calama, que tiene ese pueblo tan horrible, güey. El tema del agua en el norte, pues. Sí, pues, ¿cachai? Nos estamos muriendo por el agua, weón. El tema del agua, la desertificación. Entonces, esos son todos temas que no los va a solucionar esta wea, si tenemos que estar No, claro. claramente no. Pero sí te puede dar el marco para solucionarlos, pues solucionarlos de pana, ¿cachai? De solucionarlos bien, ¿cachai? Y con voluntad, pues al final los weas tienen que salir con la voluntad de las personas. No sirve de nada decir, ya, yo voté, yo ahora me siento y me pongo a ver el CDF. Claro. Esa wea tampoco sirve, weón. Sí. Por ¿Y lo eso que pasa en hay CDF? votar y organizarse. Exactamente, voto y me Esa era la weá. organizo. Sí, Oye, buena conclusión, weón. ya. Y bueno, yo creo que ya estamos en la hora. Chiquillos, yo les agradezco mucho a nuestro invitado Serena, el hombre del norte, que vino aquí a entregarnos un poquito su sabiduría y sus opiniones. Esperamos tenerlo En en otro Guanaco capítulo. vino. Esperamos tener Montando un también. guanaco. Llegó en Guanaco, fue hasta el Pucará, le pidió permiso al anciano para Pura poder usar el caja. wifi. Bueno, y eso, pues, tío, nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta este segundo a escucharnos. Y volveremos. Vamos a seguir hablando del tema constituyente porque Habrá una parte 2. habrá una parte 2 con los temitas que vamos a tocar y esperemos que nos siga saliendo muy bien. Y esperamos volver porque la verdad de las cosas es que vamos a seguir cesantes. Cesantes. Muchas gracias a Pero, todos. Chao, Hasta luego. muchas gracias.